Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con nuestra serie Las reglas de Miller, y la regla que el día de hoy vamos a ver será la regla número 8. Este vendrá a ser nuestro noveno estudio de esta serie. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración, para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra nuevamente. Te rogamos, Señor, que por favor tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos puedas dirigir en nuestro estudio. Que podamos entender, Señor, esta octava regla que Miller escribió, Señor, y que sabemos que son reglas que fueron dadas por la más alta autoridad. Te pedimos, Padre, por favor, que puedas guiarnos en todo momento para que no podamos desviarnos ni izquierda ni a derecha, Señor. Te damos las gracias y te alabamos, Padre, por esta oportunidad que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que esta va a ser una de los estudios más cortos que vamos a ver, puesto que Miller en esta regla es cierto que se explayó un poco más, es decir, la regla está más descrita o está muy amplia, pero Miller aquí solamente utilizó 4 textos de prueba, que realmente estos textos de prueba vendrían a ser también los ejemplos que posiblemente pudiéramos añadir en cada estudio. Y de igual forma del espíritu de profecía, solamente se logró conseguir una cita donde haga referencia a esta regla. Entonces este estudio pues no va a ser tan largo como los otros. De hecho, si ustedes notaron ya desde las 2 reglas anteriores, se puede notar cómo el tiempo ha disminuido, porque en sí las reglas son bastante sencillas y conforme vamos avanzando en cada una de estas, Dios nos va otorgando más entendimiento al momento de estar estudiando su palabra. Entonces se vuelve más fácil estar aplicando los principios cada vez que estamos leyendo la Biblia. Entonces, ya entrando en el tema, en la regla número 8, esta regla nos dice lo siguiente: las figuras siempre tienen un significado figurado o simbólico y se usan mucho en profecía. Y quiero que noten esto, que las figuras son utilizadas mucho en las profecías, pero no solo en estas, sino también en las visiones. Y de hecho ya habíamos visto un tema de eso en nuestro estudio anterior, que las visiones pues realmente vienen en 2 grupos, ¿no? Aquellas que nos están relatando cosas futuras y aquellas que nos están dando instrucciones, y que ambas pueden tener símbolos o figuras que necesitan ser interpretadas. No solamente vamos a ver las figuras en profecías, sino también en las mismas visiones que puedan tener algunos hombres de la Biblia, pero también hemos visto que estas figuras también se encuentran dentro de las parábolas. Y es por eso que aquí Miller nos está diciendo que las figuras siempre tienen un significado figurado, es decir, un significado simbólico. En otras palabras, las figuras deben de representarme algo, siempre. Entonces dice, y se usan mucho en profecía para representar cosas, tiempos, eventos futuros, tales como, y aquí Miller nos va a dar algunos ejemplos, y de hecho estos ejemplos forman parte de los textos de prueba, tales como las montañas significando gobiernos, bestias significando reinos, aguas significando gentes, lámpara significando la palabra de Dios, día significando año. Entonces aquí Miller no solamente está abordando el asunto de las figuras, que de hecho nosotros ya lo habíamos estudiado en la 6ª regla. No sé si recuerdan, pero en esa 6ª regla habíamos visto que Miller aborda 3 conceptos que deben de ser combinados para poder entenderse, que son las visiones, las figuras y las parábolas. Y en la 7ª regla nosotros vimos cómo Miller comenzó hablando de las visiones, y en esta 8ª está hablando de las figuras. Y solamente para adelantarles un poco, la siguiente regla, la regla número 9, pues va a abordar el tema de las parábolas. Entonces Miller está explicando ya de forma individual cada una de estas, pero más adelante vamos a ver que Miller pone más empeño en las figuras, porque estas siempre se utilizan mucho en la Biblia, e inclusive aquellas historias que en su momento fueron historias literales pueden llegar a tener figuras que apunten hacia eventos futuros. De manera que no solamente deberíamos de estar viendo una simple historia ahí, que nos esté enseñando alguna lección moral, sino que bien puede ser una profecía que esté anunciando un evento más adelante. Los textos de prueba que Miller utilizó aquí, uno de ellos fue Daniel capítulo 2, verso 35 y el verso 44.
Dice, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Noten que aquí Daniel nos está mostrando que aquella gran piedra que hirió a la imagen, a la estatua, se volvió un gran monte. Pero en el verso 44 nos va a decir qué representa. Dice, y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los que se habían mencionado anteriormente, el del oro, el de la plata, el del bronce, el del hierro y el barro cocido. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Quiere decir que las montañas en la Biblia tienden a representar a un reino, ya sea un reino como en el caso de Dios, o también puede ser un reino que esté representando a algo terrenal. Dice, y este reino no será dejado a otro pueblo, ni desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces fue por eso que Miller, si ustedes recuerdan, cuando estábamos leyendo la octava regla, nos había mencionado que las montañas significan gobiernos o reinos. Otro texto de prueba es el de Daniel capítulo 7 versos 8 y 17. Aquí vamos a ver representado la figura de la bestia. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Y estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es por eso que la regla menciona a Miller. Bestias significan reinos. Y no solamente reinos, porque también aquí en el verso 17 podemos notar que evidentemente también las bestias representan a reyes. Entonces cuando nosotros vemos el símbolo de bestia en la Biblia, obviamente en profecía, podemos pensar que puede ser un rey, una persona, pero también puede ser un reino en sí. Y al mismo tiempo también puede representar una bestia normal. Pero también esas historias donde se encuentran estas bestias, o sea, cuando son dadas de forma literal, también pueden llegar a convertirse en una figura. Porque recuerden que en la Biblia las historias tarde o temprano se vuelven figura de algo más adelante. Por eso es que la palabra de Dios en cuanto a conocimiento o entendimiento es infinito. Nunca termina el conocimiento de la Biblia. Otro texto de prueba que también forma parte de los ejemplos que Miller estuvo mencionando dentro de la misma regla es Apocalipsis 17, verso 1 y el 15. Dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Noten que este es el verso 1 y aquí se está mencionando que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Más adelante vamos a ver otra definición o otra característica que poseen las figuras, y es ahí donde nosotros debemos de ver si esta figura debe entenderse como literal o como simbólica. Por lo menos aquí lo que podemos ver es que en el verso 15 se nos está explicando qué simbolizan las aguas. Dice el verso 15, y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Quiero que noten esto, hermanos, porque va a haber ocasiones en las que la figura la van a encontrar en el contexto inmediato. Es decir, si ustedes notaron aquí, estos libros que hemos leído con sus capítulos, en el mismo capítulo se está dando la explicación de algunas figuras. Va a haber ocasiones en las que cuando ustedes estén analizando un pasaje, la misma figura será explicada en el mismo capítulo. Pero va a haber otras ocasiones en las que ustedes deben, como dice la cuarta regla, buscar un poquito allí y otro poquito allá. Tomar un poquito de otro libro y otro poquito de otro libro. Y es ahí donde ustedes van a empezar a hacer esas combinaciones. Pero por lo menos en estas citas que Miller está utilizando podemos ver que la definición o la interpretación o el significado que tienen las figuras se encuentra dentro del mismo capítulo. Finalmente, el último texto de prueba que Miller menciona aquí es Ezequiel capítulo 4 verso 6, cuando menciona acerca de que el día puede representar un año. Dice, y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces, aquí es evidente ver cómo
Miller tenía en claro que las figuras siempre tienen un significado figurado, un significado simbólico, de manera que no podemos verlas de una forma literal. Tienen un significado y ese significado puede estar en el mismo capítulo o puede estar en otro libro. Es ahí donde nosotros debemos de ir de un lado a otro. Finalmente, vamos a ver cómo la octava regla está en armonía con lo que el espíritu de profecía dice. Si ustedes leen el conflicto de los siglos, página 324, párrafo 2, aquí se nos dice que siguiendo la regla que se había impuesto, aquí el espíritu de profecía va a hablar un poco de Miller. Dice de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas y aquí simplemente recordarles que esta expresión que está diciendo aquí el espíritu de profecía es una alusión precisamente a la quinta regla que nos dice que la escritura es su propio expositor. Entonces, aquí podemos ver que el espíritu de profecía está mencionando las reglas de Miller. Entonces, continuamos leyendo, dice que Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendían mucho más allá del fin de la era judaica. Con esto, hermanos, quiero concluir este tema porque, como les mencionaba en un inicio, realmente no hay necesidad de buscar otros ejemplos porque Miller abordó muy bien aquí sus textos de prueba. Ya prácticamente los usamos como ejemplos y simplemente para ayudarles a ustedes a ver cómo los mismos contextos a veces contienen el mismo significado de las figuras o bien pueden encontrarse en otros libros. Viendo lo que el espíritu de profecía menciona aquí, vemos cómo hace mención de la quinta regla, pero también podemos ver que la octava regla se encuentra en armonía, porque el espíritu de profecía está respaldando el hecho de que Miller entiende que las figuras representan o tienen un significado siempre figurado, siempre lo van a tener así. Y eso es algo que nosotros debemos de estar acostumbrados a ver en profecía, de que siempre hay figuras. Y más adelante vamos a ver de qué forma nosotros podemos identificar cuándo es que la figura se debe de entender literalmente y cuándo debemos de entenderla simbólicamente, para de esa manera no cometer errores en nuestras interpretaciones. Así que cualquier duda que tengan pueden hacerla ya sea en los comentarios de este video o bien pueden mandarnos tal vez algún mensaje por nuestra página de Facebook o por nuestro correo. Todo va a estar en la descripción de este video. Y también recordarles que las notas, así como el video, si necesitan descargarlo, lo van a encontrar también en la descripción del video. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.